para hablar un poquito sobre la unidad 11, los conceptos teóricos y explicación de algunas tareas o ejercicios o actividades referentes a esta unidad 11 que, bueno, pues tiene que ver con los conceptos de calor, ¿no? Llamada energía térmica y calor, ¿no? Vamos a hablar de algunas cosas como los conceptos de temperatura, la energía térmica, lo que sería el concepto de equilibrio térmico, la propagación del calor, bueno, lo que es el calor, su diferenciación con la temperatura, el trabajo, etcétera, y los métodos no más habituales o los conocidos métodos de propagación del calor y también los efectos del calor, ¿no? Es decir, las consideraciones respecto a los cambios de estado, etcétera, ¿no? Bueno, la energía térmica tenemos que entenderla como la suma de todas las energías cinéticas de las partículas que constituyen un material, ¿no? Si viéramos estos dibujos que estamos observando, estas partículas en movimiento, pues nos daríamos cuenta de que los que vayan a mayor velocidad tendrían mayor energía térmica y sumando cada una de esas energías cinéticas, energías de movimiento de las partículas, tendríamos como promedio la energía térmica asociada a ese material. Luego la idea es que cuanto más energía posean las partículas, cuanto más rápido se muevan, cuanto más velocidad tengan y cuantas más partículas tengan también, pues más energía térmica tendría. La temperatura es una medida para un sistema material, una medida de la energía cinética promedio que tienen esas partículas, ¿vale? Así que la temperatura es como una media, digamos, porque no son todas iguales, ¿vale? Es una media de la energía cinética que poseen las partículas. Luego, al pensar en temperatura, tenemos que pensar en que las partículas se mueven, si es muy alta la temperatura, pues muy rápidamente como promedio. Es una magnitud de tipo escalar, no vectorial, y su unidad en el sistema internacional es el grado Kelvin o el Kelvin, ¿no? O la temperatura absoluta, aunque bastante habitual, ¿no? Al menos en nuestro país, utilizar la escala Celsius o centígrada, donde la equivalencia, pues ya sabéis que es sumarle 273,15 grados a la temperatura Celsius para obtener la temperatura Kelvin o absoluta. Y no es el calor. Ya volvemos otra vez a comentar como cuando hemos hablado de masa y peso, por ejemplo, que aunque a nivel coloquial hablamos de qué calor hace, por ejemplo, esto no es correcto. El calor, ahora veremos, siempre es una medida o un intercambio de energía entre sustancias. Nunca una sustancia o un objeto, una persona nunca puede tener calor, puede tener energía térmica, ¿no? Por tanto, para ser más exactos, deberíamos decir qué temperatura más elevada hace, no qué calor hace. Yo también puedo decir eso, entendiendo a qué me estoy refiriendo, pero vale, cuidado porque el calor no es algo que sea una propiedad de una sustancia o de un objeto. Bien, ¿qué es el equilibrio térmico? Pues hemos comprobado experimentalmente que cuando dos sustancias o más se encuentran a diferente temperatura, pues hay un trasvase precisamente de calor, ¿vale? De energía en forma de calor, que hace que con el tiempo se igualen las temperaturas. Digamos que el objeto a mayor temperatura, pues cede energía al objeto que está a menor temperatura, igualándose a ambos objetos. Y lo que no ocurre es que el objeto a menor temperatura le da energía al que está a mayor temperatura, ¿vale? De ese modo, pasando ese calor, digo, del objeto de mayor temperatura al de menor temperatura, igualamos las temperaturas y llegamos a una temperatura común para ambos cuerpos llamada temperatura de equilibrio, que será mayor que la temperatura inicial del que estuviera a menor temperatura inicialmente y menor que el valor de la temperatura de los dos, que tuviera mayor valor de temperatura. Esto es lo que sucede, ¿vale? Esto lo llamamos equilibrio térmico y para eso pues ponemos o deben estar en contacto, digamos, físico, ¿no? Dos sólidos, o puede ser también el aire, ¿verdad? Porque el aire también tiene partículas. Contacto físico de partículas entre los objetos para los que va a suceder esto, ¿no? Este calor, que como digo, no es algo que tenga el objeto, sino que ceda, que pierda o que gane, ¿no? Cada uno de los dos objetos, se puede calcular a través de la expresión que veis aquí, como el producto de la masa en kilogramos, ¿no? Del cambio de temperatura, es decir, la diferencia de la temperatura final a la que se alcanza el equilibrio menos la temperatura inicial a la que se encontrara, y por el llamado calor específico, que es un valor, digamos, constante, bueno, o un valor numérico, mejor dicho, que depende de cada sustancia, ¿vale? Nos mide la capacidad, digamos, que tiene ese material, ¿verdad?, de elevar o de soportar, ¿no?, digamos, de recibir ese calor o de ceder ese calor, ¿no?, esa energía en forma de calor, medido para 1 kilogramo de ese material y para elevar 1 grado centígrado. Es decir, que si tengo un calor específico elevado, quiere decir que cogiendo 1 kilogramo, no sé, de agua, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, 1 kilogramo de agua, si quiero elevar 1 grado centígrado, la temperatura necesitaré, he dicho, si el valor es muy alto, pues necesitaré una gran cantidad de calor.
Si el valor es muy pequeño de ese calor específico, querrá decir que el material, con muy poquita energía que reciba, aumentará fácilmente su temperatura. Luego, si lo que necesito es un material que resista mejor esos cambios, es decir, que aunque le dé bastante, digamos, energía en forma de calor, no aumente tanto su temperatura, un material como un poquito más resistente, ¿no?, a ese calor que le estamos dando, pues buscaré materiales con elevados calores específicos, ¿no? Por ejemplo, el agua líquida tiene un valor pues suficientemente importante de calor específico y por eso, por ejemplo, se utiliza en sistemas de, pues no sé, de vehículos, ¿no?, de coches en los radiadores, ¿no? En cambio, otros materiales como los metales en general, pues suelen tener menores valores, perdón, valores menores de calor específico, lo cual nos indica que van, bueno, pues a calentarse fácilmente. No sé, una sartén no necesitas darle demasiada energía en forma de calor para que aumente su temperatura. Si fuera al contrario, sería un poco inútil o un poco rollo, ¿no?, el utilizarla para calentar alimentos si no va a aumentar su temperatura suficientemente. Bueno, los métodos para propagar el calor que disponemos o que tenemos, pues son básicamente tres, ¿no? La conducción, la convección y la radiación, con una C, por favor, que a veces os veo escribirlas con dos Cs, con una radiación con una sola C. La conducción sería el mecanismo por el cual suelen, o fundamentalmente los sólidos, ¿verdad?, preferentemente los sólidos, pues propagan el calor, ¿verdad? Pensad en, no sé, en cualquier sólido, ¿no? Y lo que sucede es que las partículas que tienen más energía térmica en contacto físico con las que tienen menos, pues por eso, por choques, ¿no?, por movimiento, le van comunicando y pasando esa energía al otro objeto que tiene menor temperatura y menor energía, por tanto sus partículas, ¿no? Es lo que sucede, por ejemplo, al poner, pues no sé, un filete de pollo encima de una sartén. La sartén está a una mayor temperatura y le da, por imaginar las partículas moviéndose, le daría a esa parte de esa energía al filete de pollo, a las partículas del filete de pollo que están a menos temperatura hasta que se igualaran. El segundo fenómeno es el de la convección. Aquí sí tengo dos Cs, convección. Se da fundamentalmente en fluidos, es decir, líquidos y gases, y lo que sucede es que las partículas, digamos que tienen menos temperatura y por tanto son más densas, pues van a ir descendiendo, mientras que las partículas a más temperatura y por tanto menos densas van a subir. Es decir, que como el hecho de tener las partículas a más o menos temperatura hace que sean menos o más densas, pues hace como sabéis, la atracción terrestre es en función de la densidad, ¿vale? Entonces el hecho de tener diferente temperatura en las partículas hace que tengan diferente densidad, y el hecho de tener diferente densidad hace que sean más o menos atraídas por la Tierra. Por tanto, esto lo que hace es generar unas corrientes llamadas corrientes de convección, que es lo que hace también que por movimiento ayude a esa conducción que decíamos antes, ¿no? Y es el fenómeno que, por ejemplo, sucede para, no sé, en aires acondicionados o radiadores de calefacción, ¿no?, por el cual vamos, digamos, o calentando o enfriando, ¿no?, ese aire, ¿no? Y por último tenemos el fenómeno de radiación, que es un poquito más complicado de entender porque se debe a ondas electromagnéticas, pero tiene que ver con el fenómeno de que todos los cuerpos emiten radiación de un tipo u otro por el hecho de tener una cierta temperatura, ¿no? Y a mayor temperatura pues se irradia o se da mayor energía en forma de radiación, ¿no? Es la manera en la que nos llega el sol, la radiación solar, por ejemplo, atravesando grandes cantidades de espacio vacío, porque incluso ahí se propaga, y es como podemos entender que las personas en un día de playa, ¿no?, por ejemplo, pues reciban el sol, bueno, en cualquier momento, ¿no? Es la forma en la que la radiación solar nos llega hasta nosotros. Aquí veis ejemplos de los fenómenos que hemos dicho. La conducción, ¿no?, por partículas y vibración de ellas. La convección con las corrientes. Podéis poner un cazo con agua y ver cómo efectivamente se producen esos movimientos, que al producirse hace que favorezcan, ¿no?, contactos de partículas y el calentamiento. Y la radiación, que es un poquito pues lo que decía de la cuestión electromagnética. Y aquí un poco los tres procesos un poquito comentados de manera global, ¿no? No es tan fácil a veces reconocer cuáles son los que se producen, o mejor dicho, generalmente no solo se da uno de ellos, sino que se da más de uno, ¿no? Más de uno. Pero bueno, al menos diferenciemos que son tres, que algo nos ayudará. Bien, en cuanto a los efectos del calor, pues podemos decir que hay dos grandes efectos que se pueden producir, como es el de la dilatación, es el aumento de volumen que se produce en un sistema material cuando pues se aumenta la temperatura, ¿no? Es decir, que las partículas pues van alcanzando mayores distancias en su vibración, ¿no? Las partículas de un sólido, pues aunque no lo creáis o no lo veáis, están moviéndose de modo vibratorio, ¿no?, en torno a una posición de equilibrio moviéndose. Bien, pues si yo le doy temperatura, ¿no?,
aumenta su energía térmica, dándole, ¿no? Si reciben calor y por tanto aumenta su temperatura, su energía cinética promedio, pues alcanza mayores distancias y hace que su volumen aumente. Y esto es bastante observable, ¿no? Esto es lo que sucede, por ejemplo, en las cancelas en verano cuando no cierran bien, ¿no? No es que aumente mucho, no es que lo veas ahí súper grande, pero sí que hay, digamos, a nivel de milímetros cúbicos, podemos decir, ¿no? Pues hay aumentos, ¿no? O disminuciones en el caso de menor temperatura. Y en segundo lugar, otro efecto del calor es, decíamos un poco, ¿no? Lo del calor específico, lo comentaba antes, y aquí se quiere aclarar un poquito, porque lo que se intenta, lo que intento hacer que veáis, o que os deis cuenta, ¿verdad?, es que si queremos amortiguar, lo ponemos entrecomillado, los efectos de ese calor, es decir, si queremos que unas cantidades de calor produzcan menos aumento de temperatura en una sustancia que en otra, tendremos que tener un calor específico elevado, ¿no? Y esto pues es interesante, ¿vale? Para conseguir, como decía, pues no sé, refrigeraciones, como comentaba, ¿no? Con un radiador en un vehículo, ¿no? O lo contrario, ¿no? El efecto contrario, si queremos que una sartén caliente pronto la comida para comérnosla, ¿no? Pues utilizaremos un material con un bajo calor específico. Y aquí alguna imagen más donde se ve, pues bueno, ejemplos, ¿no? Muy exagerados, ¿vale? Pero de cómo estarían las partículas y cómo estarían, ¿no? Las sustancias si tienen mayor temperatura, mayor energía. Y también aquí algunos valores concretos de calores específicos para diferentes sustancias. Mirad lo que os decía, ¿no? Como los metales, bronce, aluminio, cobre, bueno, bronce es una aleación, plomo, tienen valores típicos de 0, 0, 0, pero el agua tiene valor de 4. Bueno, estos son valores, estos son 1000, bueno, pues son 4000, ¿no? Julios, ¿no? O bueno, si queréis en calorías, pues una caloría, pero 0,09, 0,09 para los metales, ¿no? Vale, como último efecto del calor sería el posible cambio de estado. Es decir, que las sustancias también pueden cambiar de estado si le damos suficiente energía, ¿no? En forma de calor, como decimos. ¿Qué es el calor latente? Sería la energía necesaria que debemos comunicar a 1 kilogramo de una sustancia para que cambie de estado. Imaginad que tenemos 1 kilogramo de agua, que viene a ser más o menos 1 litro, ¿no? ¿Cuánta cantidad de calor hay que darle para que toda ella, no solo una parte, sino toda ella pase a vapor? Pues esto sería el calor latente de vaporización. O si queremos, sacamos 1 kilogramo de una bolsa de cubitos de 1 kilogramo y queremos que se funda totalmente agua líquida, el calor que recibe del entorno, del ambiente, para que eso suceda sería pues el calor latente de fusión, ¿no? Y bueno, se define con la letra L mayúscula y bueno, pues se relaciona con el calor absorbido, ¿no? En lo que estamos diciendo, como el producto de la masa, ¿no? Por ese calor latente. También se podría hablar de calor latente, digamos, de solidificación o de condensación o licuación, que sería el mismo con signo contrario, ¿no? En el calor lo que entendemos son signos positivos si aumentamos, ¿no? Esa energía, o negativos si la pierden, ¿no? Bien, y ya con eso pues tendríamos un poco, ¿no? Perdón, tendríamos el... Bien, vamos a ver ahora si esto me funciona, que se ha quedado... Ahí. Vamos a ver un poquito el caso de los ejercicios o las actividades que quería comentaros, ¿no? Y que os he planteado. Bueno, pues se plantean, creo que son, recordar, si no recuerdo mal, 14 actividades o 14 ejercicios, ¿vale? Que tienen que ver pues con todo esto que hemos ido comentando, ¿no? Bueno, están como siempre habitualmente en inglés, pero en fin es un poco igual, ¿no? Bueno, se defina el concepto de energía térmica y temperatura en español, ¿no? O en castellano, y luego se preguntan, pues fijaros, el calor que absorberán 375 gramos de agua. ¿Qué haremos? Para aumentar su temperatura 25 grados, pues haremos el producto de la masa, siempre en kilogramos, ¿vale? Por el calor específico, dice que es agua, pues venimos aquí al agua, ponemos su valor, ¿vale? 4186, y por lo que ha aumentado la temperatura, to raise significa para aumentar la temperatura, ya es la diferencia, delta T. La diferencia de temperatura se pueden poner en grados centígrados o en grados Kelvin, no importa, ¿vale? Bien, el 3 dice qué cantidad de calor se pierde, ¿no? Si queremos enfriar 800 gramos de agua, pues es lo mismo, ponemos la masa en kilogramos, el calor específico del agua igual que antes, y la delta o incremento de temperatura 50. Solo que ahora, como es una pérdida de energía, como es enfriamiento, pondríamos menos 50 para obtener el signo negativo, que recordad tiene que ser negativo porque es una cantidad, digamos, que como estamos enfriando, pues que no está recibiendo sino perdiendo ese material. ¿Qué cantidad absorberá 200 gramos de hielo? Pues la masa en kilogramos, 0,2 kilos en este caso. El calor específico en este caso, no del agua líquida, sino del hielo, es distinto, ¿eh? Aunque sea agua que esté en estado líquido o en estado sólido, ahora 2093. Y por
el incremento de temperatura. Si queremos aumentarla de menos 20 a menos 5, haríamos menos 5 menos menos 20, es decir, menos 5 más 20, es decir, 15 grados sería lo que cambia la temperatura. En los ejercicios 2 y 3 nos han dado ya el cambio de temperatura y ahora aquí nos dan las dos temperaturas, la final 5 bajo 0, la inicial 20 bajo 0, para diferenciarla siempre en el orden final menos inicial y con los signos que salgan, ¿no? ¿Qué cantidad de calor, dice el 5, se perderá para 1 kilo de hielo si se enfría de 5 bajo 0 a 15 bajo 0? Pues 1 kilogramo por el calor específico del hielo, que he dicho que era 2093, y por el incremento de temperatura, perdón, que sería en este caso menos 15 menos menos 5, es decir, menos 15 más 5, es decir, menos 10. El 6, ¿qué masa de agua en gramos se puede calentar si cambio de 25 a 50 grados centígrados y le doy 2.825 julios? Bueno, aquí hay que despejar la masa. La masa despejada será el calor entre el calor específico y entre el cambio de temperatura. Por tanto, lo que haré será 2.825 julios entre el calor específico del agua líquida, ¿no? Pues 4.186, y también dividido entre la diferencia de temperatura, que sería pues 50 menos 25, 25. O sea, repito, 2.825 entre el calor específico del agua líquida y también entre 25. Y lo que me dará que será en kilogramos, pues como pedí que se haga en gramos, se multiplicará por 1000 para obtenerlo en gramos. Bien, el 7, ¿cuál es la temperatura final para la que si tengo 625 gramos de agua a un valor de 75 grados centígrados, pues se pierdan 78, ¿cuántos son estos? 78.487,5 julios. Bien, pues aquí habrá que despejar el incremento de temperatura. El incremento de temperatura será igual al calor entre el calor específico y entre la masa. Luego, 78.487,5 julios lo dividiré entre el calor específico del agua líquida y entre esta masa en kilogramos, ¿eh? Y eso me dará el incremento de temperatura, ¿vale? Como el incremento de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial, a ese valor que obtenga, pues le sumaré la temperatura inicial, que son 75, ¿no? Para obtener el resultado final, ¿no? Y esto nos da pues 45 grados centígrados, ¿no? Si os dais cuenta, como están perdiendo energía, se está enfriando, es decir, que el incremento de temperatura nos debe salir menos 30 grados centígrados. Ponerle signo menos aquí, o bueno, o si os sale con signo positivo, pues tener eso en cuenta un poco, es decir, no vayáis a poner una temperatura final de 105 grados mayor que la inicial porque estamos enfriando, ¿no? Lo correcto para que salgan bien los signos sería ya ponerle signo menos, porque es una pérdida de energía, ¿no? Aunque no te lo diga el signo menos aquí, ¿no? Siempre calor ganado positivo, calor perdido pues negativo. ¿Qué cantidad de calor se requiere para aumentar la temperatura de 450 gramos de agua de 15 a 85 grados centígrados? Bien, pues un poco lo de antes, ¿no? Multiplicar la masa en kilos, que está aquí, por el calor específico del agua, que ya sabéis cuál es, y por el incremento de temperaturas, que sería 85 menos 15, 70. El 9 nos habla de una kettle, ¿no? Esta especie de jarritas, ¿no? Para hervir agua, ¿no? Y poder hacer infusiones. Digamos que si se llena con 500 gramos de agua y se encuentra a 20 grados centígrados, y si asumimos que todo el calor se transfiere al agua, porque hay pérdidas siempre, esto no es perfecto, pero vamos a asumir que lo fuera, pues encontrar la energía que se requeriría para que aumentara la temperatura hasta 100 grados centígrados. Bien, pues haríamos la masa, que es medio kilo, por el calor específico del agua líquida, que ya hemos dicho varias veces cuál es, y por la diferencia de temperaturas, que sería 100 menos 20, pues 80. Y por último nos hablan de, de agua a 500 gramos, de 500 gramos de agua a 20 grados centígrados y que se calienta, ¿verdad? Tenemos aquí una cocina eléctrica y aumenta a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, si entendemos que todo el agua es, digamos, toda la energía es comunicada al agua, no al recipiente que la contiene, ¿verdad? Pues entonces la energía requerida sería, ¿cuál? Pues la masa, ¿no? Otra vez igual, ¿no? 500 gramos, esto está repetido. He repetido el ejercicio y no me he dado cuenta. Vale, pues perdona, he repetido el ejercicio con datos parecidos. Pues no se hace y hasta que es como repetido. Bien, no me he dado cuenta de eso. Mejor para vosotros. Bien, y en cuanto a las últimas actividades, pues que tienen que ver con los efectos de propagación del calor o los efectos del calor, pues tenemos como dato el calor de fusión del hielo, 3,34 por 10 a la quinta julios por kilogramo,
Y por un lado que hay que hablar, ¿no? Hay que pues comentar, digamos, no comentar los mecanismos de propagación del calor en español y decir en las siguientes situaciones que cuáles son los métodos para los cuales, fijaros si hay, pero bueno, cuáles serían los métodos por los cuales se está propagando el calor, ¿no? Se propaga por conducción, por convección o por radiación, ¿vale? Es decir, si tenemos una cuchara con la cual agitamos café caliente, la cuchara se va a calentar debido a qué fenómeno. O no sé, si no estamos cerca de la parte de un cuarto, ¿no? De un dormitorio, la parte del techo interior, digamos, ¿no? Eh, sabemos y vemos que ahí el aire es más cálido, lo cual es cierto, pues dice que el aire que es más cálido, como está a más temperatura, se eleva o sube debido a qué fenómeno. Esto sería apartado de no, y así, bueno, pues vamos poniendo alguno u otro. Pueden ser varios métodos, ¿no? Si creéis que son varios, pues ponemos varios, pues no pongamos todos los tres métodos en todos los apartados. Bien, en cuanto a la 13, que son de un poco de cálculos, pues, no sé, tenemos que ver que tenemos 48,2 gramos de hielo y nos preguntan qué energía se absorbería durante el proceso de fusión. Es decir, si todos estos gramos pasan de hielo, es decir, de agua sólida a agua líquida, ¿qué energía es la que hay que comunicar para que eso suceda? Pues recordamos que esta energía, este calor, ya no se hace como antes, ya no se hace el producto de masa por calor específico por incremento de temperatura, porque aquí no estamos haciendo un calentamiento ni un enfriamiento, digamos, para cambiar la temperatura, sino que estamos haciendo un calentamiento o un enfriamiento para cambiar de estado, donde recordad, de los cambios de estado no cambia la temperatura. Entonces la fórmula a utilizar es distinta, es multiplicar la masa. El calor se haría en este caso de fusión como el producto de la masa por el calor latente de fusión. Así que es tan simple como multiplicar 48,2 pasado a kilogramos, por el calor latente de fusión que lo hemos dado aquí. Ese producto de dos números ya me da directamente el resultado que estoy buscando. ¿Cómo sé cuándo utilizar este cálculo de masa por calor latente y cómo sé cuándo utilizar el anterior que hemos utilizado? De masa por calor específico y por incremento de temperatura, pues depende de si estamos ante, como digo, un calentamiento o enfriamiento donde no hay un cambio de estado, o si estamos justamente en el cambio de estado. Hay que separar claramente todas estas dos cuestiones que estoy diciendo, ¿no? Bien, y fijaros, esto que estoy contando se especifica ya en el último ejercicio, daros cuenta, porque dice que tenemos 3/4 de kilo, ¿no?, de agua a una temperatura de 20 grados en una botella, ¿vale?, de vidrio, donde la ponemos en el congelador y resulta que se va enfriando y al final tenemos que ese agua que está a 20 grados centígrados, ese agua líquida, se ha congelado, es decir, está en estado sólido, a una temperatura de menos 15 grados centígrados. Bien, ¿se podría calcular la energía, digamos, desde 20 grados hasta menos 15 con un solo paso? No. ¿Hay un cambio de estado intermedio? No se puede hacer. Hay que hacer un enfriamiento de 20 grados hasta la temperatura a la que congela el agua, es decir, 0 grados, por un lado. Usaré masa por calor específico por incremento de temperatura. Después haré la congelación o solidificación del agua líquida a hielo, como la masa por el calor latente, y una vez que esté el agua sólida, no líquida, sino sólida, a 0 grados, ya sería el tercer paso, haría el enfriamiento de 0 grados a 15 bajo cero. Por tanto, fijaros, tendría que hacer de agua líquida a 20 grados a agua líquida a 0 grados, un cálculo, de agua líquida a 0 grados a agua sólida a 0 grados, otro cálculo que es en masa por calor latente, y de agua sólida a 0 grados a agua sólida a 15 bajo cero, un tercer cálculo. Aquí viene expresado de un modo parcelado para que te sea más sencillo, aunque ya estoy diciendo cómo se haría. Pues por un lado calcula la energía que perdería el agua cuando baja la temperatura a 0 grados, pues haría la masa del agua líquida por el calor específico del agua líquida, que estaba más arriba, por el cambio de temperatura, que sería 0 menos 20, pues menos 20, y nos da este calor. Por otro lado, calcularemos la energía que pierde el agua cuando pasa de líquida a sólida, multiplicando la masa que está aquí por el calor latente de fusión. En este caso sería el calor latente de solidificación. Es el mismo que antes, pero cambiado de signo, ¿vale? Y obtendríamos este resultado, fórmula muy distinta. Apartado A, masa por calor específico por cambio de temperatura. Apartado B, masa por calor latente. Apartado C, calcular la energía perdida por el agua cuando se enfría de 0 a 15 bajo cero, ¿vale? Pues sería simplemente volver a usar la misma fórmula que usé en el apartado A, masa por calor específico por incremento de temperatura, 0,75 kilogramos por calor específico. Ahora para el apartado C del agua sólida del hielo, antes en el apartado A era del agua líquida, luego 0,75 por calor específico del hielo,
y por el cambio de temperatura, que sería menos 15, menos 0, pues por menos 15 nos da este calor. Y por último, apartado D, la energía total sería pues la suma la suma con su signo, ¿vale? La suma con su signo de los tres calores del apartado A, B y C. Daros cuenta que el apartado D te podía haber preguntado una vez y tú tendrías que haber pensado en a qué temperatura a la que funde o se congela, ¿no? En este caso se congela el agua líquida y hacer esa parcelación que he dicho. Insisto en que este apartado D no se puede calcular como la masa por un calor específico promedio ni nada de eso. Hay que hacerlo en 3 pasos, en estos 3 pasos. Bueno, espero que os haya ayudado y que se den mejor las cosas. Nos vemos en los canales habituales. Un saludo.